Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Portavoz Noticias. Para conversarnos sobre diversos proyectos a nivel regional, hablamos hoy con el subsecretario de Obras Públicas, don Sergio Galilea. Subsecretario, ¿cómo está? ¿Cómo está usted, pues, Nubia? Un saludo muy especial a toda la gente de todas las regiones que nos está viendo. Muchas gracias. Subsecretario, hace algunos días la presidenta Bachelet inauguró la remodelación del aeropuerto del Loa. ¿Qué tan importante y qué avances trae esto para Calama? Bueno, para Calama esto es esencial, que Calama como Antofagasta son los dos aeropuertos en donde tenemos el volumen de pasajeros más importante después de Merino Benítez, de Pudahuel. Y por tanto esto que ya ha estado en operación, esta fue la inauguración oficial, pero ha estado en los últimos meses en operación, se vincula esto con la ampliación de Antofagasta, el aeropuerto Cerro Moreno, que es el segundo, estrictamente el tercero es Calama. Hay una cantidad muy importante de vuelos verdaderamente charteados por las compañías mineras en Calama. Esperamos hacia el futuro incluso otras ampliaciones en ambos aeropuertos, de tener en lo posible en los próximos 4 o 5 años también hoteles entre los servicios aeroportuarios, tanto de Calama como de Antofagasta. Esperamos poder replicar eso también en Copiapó y en Iquique. La presidenta dijo que esto iba a estar listo para agosto de este año, pero ¿qué pasa si eso no ocurre, como fue el caso del puente Caucao en Valdivia? Bueno, son situaciones distintas. Todo proyecto, nosotros tenemos 1.400 proyectos en todo el país. Siempre algunos de los proyectos, sobre todo los proyectos particularmente delicados y complejos, como el caso del puente basculante de Caucao, que hacemos por primera vez en el país, estamos pagando también el noviciado en eso. Hemos tenido problemas, la estructura del Caucao está bien, pero es la estructura de Levante lo que tiene dificultades. Hubo, como ustedes recuerdan, problemas incluso en la administración anterior respecto a la colocación de los tableros y demás. Pero en general, yo te diría de que esta es claramente la excepción dentro de las obras que tenemos. De todas maneras, hay que mirar siempre de frente esas excepciones, reconocer que hay errores de las empresas y también que hay errores nuestros. Probablemente nuestra fiscalización puede haber sido mejor. ¿Hubo culpabilidad dentro del ministerio entonces? Bueno, la palabra culpabilidad puede ser demasiado extensa. Yo hablaría de responsabilidades. Y naturalmente nosotros tenemos un área que estamos reorganizando totalmente, que es el área de vialidad urbana dentro de Dirección Nacional de Vialidad, del Servicio de Vialidad, y estamos unificando las áreas de puentes que estaban en construcción, en ingeniería y en mantenimiento. Y el hecho de tener un mando unificado va probablemente a prevenir que tengamos que enfrentar estas dificultades. Nuestra opinión en todo caso es que el error que ocurrió en febrero, que fue el error más grave del último tiempo, es un error constructivo y de material. Hay un error en las piezas que tendrán que ser reemplazadas y en el sistema de levante, y ese error constructivo le compete esencialmente a la empresa constructora y hay una corresponsabilidad de la asesoría de la inspección fiscal. Nosotros no escudamos la responsabilidad que nosotros, porque podríamos haber tenido una fiscalización mejor de esto, dado que podríamos haber tenido un equipo de profesionales, en fin, más destacados en la materia, dado que se trata de un proyecto complejo, pero con todos los resguardos del caso y en el plazo que hemos estimado máximo de 2 años, nosotros vamos a mandar a confeccionar las piezas a Europa y a tener una empresa que nos dé plenas garantías que esto se lleve a cabo. ¿Y esos 1.800 millones que se invirtieron de más en el puente, cómo se van a ser devueltos al fisco? La palabra de más es una palabra relativa, porque hay que ver en el caso de Caucao, hay que ver la disposición. Contraloría señaló que este pago había sido un pago indebido, pero en función de algunos aspectos de esa cancelación, y nosotros tenemos que ver, estamos haciendo las observaciones de Contraloría para ver cuánto de eso es lo que efectivamente nosotros tenemos que pagar. En todo caso, ya hemos hecho el resguardo financiero para poder asumir ese costo y rebajárselo a la empresa de importe que nosotros les entregamos a ellos. Fue un acto de buena fe nuestro, en función de que el proyecto estaba, si tú fijas, cuando nosotros nos hicimos cargo de esto estaba en plena discusión, no se sabía si los brazos estaban bien puestos, si los tableros y demás. Nosotros podríamos asumir una actitud cómoda, decir, mire, vamos a dejar hasta acá nomás y vamos a ver con otra empresa. Tratamos de seguir lo más que pudimos y tuvimos un fallo grave, constructivo y de material,
en febrero, es precisamente el periodo de prueba. Es muy importante que eso haya ocurrido en las extensas pruebas. 31 veces, 52 veces en ambos brazos se produjo el levante, y acá se produjo una falla muy delicada, que insisto, tiene que ver con los materiales. Esos materiales van a demorar tiempo en ser construidos en Europa y después tienen que ser instalados con todos los resguardos necesarios, darle seguridad a la gente de Valdivia de que nosotros, aunque nos demoremos, lo vamos a hacer bien. Y para finalizar con este tema, ¿qué le parece que la senadora von Baer haya dicho que haya acusado en realidad al ministro de Obras Públicas de negligente con respecto a este tema? Mire, yo creo que nosotros hemos sido diligentes, no usaría la palabra negligente, hemos sido valientes también para reconocer nuestros errores, hemos sido autocríticos, incluso esto implicó la salida de nuestro director nacional de Vialidad, un profesional de destacadísima labor, pero significa que también uno puede tener una labor muy destacada, pero los errores son errores que significan asumir responsabilidades. No usaría para nada la palabra negligente. Yo no la usaría ni siquiera respecto a la senadora von Baer. ¿Existieron, culpas compartidas del gobierno anterior? Tampoco, mire, el tema principal es que un proyecto difícil tiene dificultades a lo largo del tiempo. Entonces yo no compartir o no responsabilidades entre la administración anterior ahora, no sé, yo podría decirle, yo les pedí a la gente que ojalá nos dejaran la situación de Puente Caucao lo más avanzada posible, sin embargo la encontramos en una situación de abandono relativo. Bueno, es parte de las complejidades, pero los proyectos de obras públicas son de Estado, no son proyectos de una administración o de otras administraciones, como la responsabilidad que hemos asumido respecto al puente Chacao y otros proyectos que son de gran envergadura y estamos avanzando en ello. Yo creo que la actitud del Ministerio de Obras Públicas es ver hacia el futuro estas cosas con mucha fuerza y con sentido de Estado. Subsecretario, en diciembre se van a reanudar las obras del Hospital de Calama, que supuestamente estaría finalizado el año 2017. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va a ser el aporte para la ciudad? Mire, en el caso de Calama, también tenemos una escuela muy importante que lleva un grado de abandono ya de largos años, y la estamos reasumiendo nosotros responsablemente, y también el Hospital de Calama lo estamos asumiendo nosotros porque es una obra muy vital. Quiero decirle además que el Hospital de Calama está vinculado al Hospital de Antofagasta. El Hospital de Antofagasta estamos construyendo un hospital por la vía de la concesión que lleva más de un 22% de avance y que va a ser un hospital macro regional, un hospital de referencia a toda la zona norte del país. Y Calama forma parte de esta estructura, por lo tanto para nosotros asegurar que haya una secuencia óptima y una simultaneidad en que tengamos terminado Calama, en el mismo minuto en que tengamos terminado, esperamos 2017, el gran hospital de Antofagasta, 140.000 metros cuadrados, creo que es un desafío muy importante y para nosotros, nosotros esperamos contribuir poderosamente al desarrollo de Calama y Antofagasta, porque tenemos proyectos muy importantes en esa región del país. Muy bien, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Portavoz Noticias. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. De millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés. Y ya estamos de vuelta aquí en la entrevista de Portavoz Noticias. Estamos conversando con el subsecretario de Obras Públicas, don Sergio Galilea.
Don Sergio, en cuanto al puente del Chacao que ha estado en la palestra durante yo creo que este último año, la opinión pública ha opinado mucho sobre el tema del falso ingeniero civil que estuvo en la construcción de este puente durante 5 años. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? No, perdón. Bueno, primero puede ocurrir, de repente en este canal puede haber un falso periodista, que, en fin, no quiero Pero estamos minimizar, hablando de un trabajo... No quiero minimizar el tema. El país. No ha estado este falso ingeniero, recién lo venimos a observar ahora, se ha desempeñado este falso ingeniero en otras obras dentro de la empresa durante un periodo entre 3 y 5 años, no tengo el detalle preciso. No alcanzó este falso ingeniero a tener ningún rol muy importante en el tema de Chacao. La empresa tendrá que responder por ello y la empresa ha hecho todas las acciones legales respecto de ello, porque la misma empresa ha sido engañada por un falso ingeniero. Ahora, esto es parte será esto probablemente una 20ª parte del conjunto de la dotación de profesionales especializados que tenía la empresa para llevar a cabo este esfuerzo. En cuanto al tema del puente, llegó una plataforma desde Corea del Norte. 2 veces. Y ahora llegó hace muy poco la última. Sí. ¿Cuándo va a estar listo el puente? ¿Cómo van los avances? Bueno, nosotros esperamos, fíjese, se cumple el periodo contractual, partió la ingeniería de detalle, el túnel del viento, que es un tema muy importante que se desarrolla simultáneamente en Corea y en países europeos, y está nuestra gente ahí en ese minuto. Vamos a terminar la ingeniería de acá a fin de año y yo espero que tengamos inicio de obra antes de fines de este año. Eso nos da lugar, por razones contractuales, porque esto partió el 18 de febrero del año 2014, los meses se cumplen exactamente para el 18 de septiembre del 2020. De modo que para una fecha tan emblemática como el 18 de septiembre de 2020 debiéramos tener el puente Chacao en operación. Por lo menos inicio de marcha blanca, etc. Ese es el periodo. Este periodo va a suponer superar la etapa de ingeniería, iniciar la instalación de la cepa central, fundamental, los dos ejes fundamentales a cada uno de los lados, etc. Después de que tengamos esta estructura, viene la parte del laminado y toda la estructura de soporte del puente, etc. Es una labor que dura, en fin, un periodo, estamos hablando de entre 70, 74 meses, en fin, es una labor muy compleja. Estamos enfrente de eso, estamos más o menos en los plazos. Hemos tenido dificultades de distinto tipo, como va a ocurrir naturalmente con un puente. Esta es la obra de ingeniería más importante de Sudamérica. Estamos muy encima, tenemos un equipo especializado de ingenieros, tenemos una muy buena asesoría fiscal internacional sobre la materia. Tener una empresa coreana, antes era coreana brasileña, hoy día es probablemente coreana, porque los brasileños han tenido algunas dificultades en su país de origen. Pero esta empresa coreana, la Hyundai, tiene una expertise extremadamente importante en puentes de esta naturaleza, de modo que hay que estar encima de todo ello, pero tenemos una buena empresa, tenemos un buen proyecto y tenemos una muy buena oferta, y ojalá yo pueda compartir con ustedes el deseo de lo que le expresé a mi padre antes que se vaya al otro mundo, que el puente sobre Chacao, tan querido por nosotros que somos de Puerto Montt, pueda materializarse. Muy bien, otra de las preguntas es el tema de la descentralización ha sido uno de los temas más tocados dentro del gobierno. ¿Cómo se puede aumentar la conectividad, digo, a nivel nacional y en los lugares también más alejados, como es el caso de Magallanes? Bueno, el tema es muy importante. Nosotros el 91% de las inversiones y proyectos que hace el Ministerio de las Públicas se hacen en regiones que no son la región metropolitana. Y debo decirle además de que muchas de las inversiones que se hacen en la región metropolitana son pagadas por los usuarios. En el caso de las regiones, la mayoría de la inversión es una inversión pública directa sin pago de peaje. Quiero decirle, por ejemplo, que entre nuestros programas más importantes está hacer 15.000 kilómetros de caminos rurales en este periodo. De acá a 4 años deberemos tener nosotros 15.000 kilómetros pavimentados. Eso significa que el país podría avanzar de más o menos un 26% de caminos pavimentados a una cifra de 40%. Nos acercaría al tipo de meta OCDE, pero esto significa que en cada comuna del país, y sobre todo en las más rurales del país, va a haber pavimento. El pavimento va a llegar a la más modesta de las comunas del país, norte, centro, sur, etc. En muchos de los casos del norte, este programa va a permitir tener red vial completa,
como en el caso de Arica Parinacota, en el caso de Copiapó, en el caso de Atacama, donde hemos trabajado tan intensamente este año. En proyecto tenemos 2.100 kilómetros y estos 2.100 kilómetros van a prácticamente completar la red vial de Atacama. De modo que, para decirlo en una sola frase, no hay poblado que tenga 50 habitantes al cual el pavimento no le llegue. Entonces, obviamente estamos haciendo una contribución muy importante al desarrollo regional del país, no solo en términos de las capitales regionales, sino los lugares más apartados de cada una de las provincias y regiones. Los valles de Vallenar, de Chañaral, de Copiapó, que sufrieron con tanta intensidad los aluviones de este año, van a haber resuelto su problema de conectividad de modo pleno. Perfecto. Otro tema es, al nivel de infraestructuras, ¿cómo se puede lograr un desarrollo equilibrado en nuestro país, siendo que la mayor inversión se hace por lo general en Santiago? Nuestro rol es precisamente el poder compensar eso, porque el sector privado en general y las concesiones de viales, las concesiones, se interesan por hacer obras al interior de las autopistas urbanas, al interior del sistema de la red de la Ruta 5, en algunos caminos transversales, etcétera, donde tienen niveles de tránsito elevados. El arte consiste en que esas concesiones, que incluyen, por ejemplo, rutas del Loa en el caso de Antofagasta y otros, esas concesiones las paga la gente con su peaje. Peaje que, por lo demás, en la mayoría de los casos es casi equivalente al ahorro de combustible, de seguridad y de tiempo que tiene el usuario, de modo que también tú estás pagando un peaje contra un servicio que te da beneficios más o menos equivalentes. Eso permite que el Ministerio de Obras Públicas destine los recursos tradicionales del Ministerio a compensar en los territorios menos desarrollados en términos relativos, los no metropolitanos, las localidades rurales, y no solo Concepción, o no solo Temuco, no solo las grandes ciudades, etc. Esa labor compensatoria es la clave de lo que el Ministerio de Obras Públicas hace. Fundamentalmente el programa de caminos básicos que les he señalado anteriormente, y los pavimentos estos en zonas rurales, y el programa de agua potable rural, donde nosotros tenemos una enorme prioridad para asegurar que todavía las alrededor de 600.000 personas, hay alrededor de entre 600 y 800.000 personas a las cuales no les llega directamente agua potable por caño, les llega agua potable por algún sistema de distribución especial, para qué decirle, en estos 2 últimos años, donde el proceso de sequía ha sido muy acuciante, muy complejo. Nosotros tenemos alrededor de 60, 70.000 personas en la Araucanía que están siendo abastecidas a través de este sistema. De modo de que tener plenamente operativos los 1.500 sistemas de agua potable rural que tenemos en las comunas rurales del país es también una cuestión clave. Lo mismo reza para las inversiones en caletas pesqueras, o las inversiones en pasos precordilleranos, o en los pasos en relación con Argentina, como ha ocurrido con el paso Pehuenche en el último tiempo en la región del Maule, y esperamos hacer todavía con más énfasis en Pino Achao y otras de los pasos cordilleranos, etcétera. Bueno, todo eso son parte de las prioridades que tenemos. En particular, por ejemplo, una de las prioridades importantes es nuestro camino entre Arica y Tambo Quemado, la ruta 11CH, que es la ruta de la carga boliviana, conforme al tratado y las obligaciones que Chile tiene, el tratado de 1904. Esa ruta la mantenemos en las mejores condiciones posibles para asegurar que la carga boliviana no tenga dificultad. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a una pequeña pausa nuevamente y ya volvemos aquí en Portavoz Noticias. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Somos la voz de millones de personas, cada día y en cada rincón de Chile.
Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés. Y ya estamos de vuelta aquí en la entrevista de Portavoz Noticias conversando con el subsecretario de Obras Públicas, don Sergio Galilea. Subsecretario, en nuestro país los índices de obesidad aumentan cada vez más. ¿Qué es lo que está personal, haciendo? espero. No, nada personal. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno y Obras Públicas específicamente para manejar esto? Se hacen gimnasios, ciclovías, en regiones, obviamente. Mira, precisamente voy a contar para nuestra gente en Copiapó, a la que queremos tanto, con la que tuvimos tanto trabajo y tanta intensidad. Copiapó, inauguramos nosotros la ciclovía de más de 20 kilómetros en Copiapó, la más extensa del país, justo 10 días antes de que vinieran los aluviones. Estamos trabajando para que en los próximos meses y antes de fin de año vamos a hacer una reinauguración de esa, porque tenemos que hacer todavía labores de limpieza y demás. Pero hay un programa en conjunto con el Ministerio de Vivienda que permite que nosotros tengamos ciclovías en prácticamente todas las ciudades. En particular, además, en Santiago, nosotros tenemos un plan de alrededor de 200 kilómetros de ciclovías rurales. Lo que estamos haciendo es que nuestro programa Caminos Básicos va a tener una sección de ciclovía que permite llegar a prácticamente, calculamos nosotros de acá a 4 años, a prácticamente todas las localidades, de modo que uno puede hacer paseo en bicicleta rural para llegar al Güe, San Pedro, lugares extremadamente maravillosos, de los cuales nosotros conocemos muy poco. La gente cree que Alhué es lo que González Pérez escribió, ¿me entiendes? Pero no, Alhué existe. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por esa ruralidad metropolitana, bastante desconocida, y eso está ocurriendo en la región de Valparaíso, en Antofagasta, incluso en la zona sureña, donde a veces tenemos que tener una ciclovía. Bueno, antiguamente se decía ciclovías que nos protejan de la lluvia. Habría que decir ahora ciclovías nomás, porque las lluvias están, como usted sabe, en tono menor. Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas, de los colegios, ¿se implementan, se invierte en gimnasios, en centros deportivos? Mira, yo que trabajé muchos años en el Ministerio de Vivienda y en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, debo decirte que cada día más los proyectos de escuela son proyectos que incorporan gimnasios, centros deportivos, como parte muy esencial. Del mismo modo como hoy día los proyectos de escuela, esas escuelas, especialmente en localidades más apartadas, están preparadas para ser lugares de albergue, tienen buenas cocinas y demás para situaciones de emergencia, y todo eso ha demostrado tener mucha eficacia, pero particularmente el trabajo físico tiene mucha importancia, porque además el desarrollo del deporte genera desde el punto de vista pedagógico una cantidad de conductas asociativas. Esto del trabajo en equipo, una de las maneras de entender el trabajo en equipo es precisamente el deporte, de modo que desde el punto de vista formativo es muy importante que las escuelas tengan instalaciones que permitan un proceso más complejo, más completo desde el punto de vista pedagógico, y tener también capacidades, porque las escuelas son, sobre todo en el mundo rural, punto de reunión habitual de la comunidad y muchas veces lugar de albergue o de masa frente a situaciones de emergencia. O sea, se está poniendo énfasis en ese aspecto. Sí, sin duda. Ya que estamos con el tema del deporte y la Copa América, ¿cómo es la creación de estadios deportivos, centros deportivos en las regiones, digo? Si tú tomas de 20 años a esta parte, probablemente uno de los indicadores de progreso más importantes del país es la cantidad de centros deportivos que efectivamente hay, que ha permitido que el país tenga una dotación de centros de estadios de fútbol o de complejos deportivos que son más que un estadio propiamente de fútbol, de muy alta calidad. Debo decirte, por ejemplo, que ver el Germán Becker en Temuco estos días ha sido un placer. Ver terminar Sausalito, y que Sausalito haya estado con todas las dificultades que hubo de implementación parte del municipio, en apoyo técnico que nosotros hicimos como ministerio. Ver, por cierto, el Chinquihue, que vamos a poder verlo en el Mundial Sub-17 a partir de octubre, que, como decía Julito Martínez, es el estadio más hermoso del mundo, está en mi ciudad natal, Puerto Montt, y etcétera. Tenemos una red muy importante, y la Estrella, la Corona, es el estadio con mayor capacidad fuera de la región metropolitana, que es el Esterroa Rebolledo, el nombre de quien fuera alcaldesa de Concepción, con tan marcado éxito, y ahí tenemos para más de 30.000 personas, aproximadamente 30.000 personas, un estadio extraordinario, donde Argentina hizo demasiados goles ahora, hizo todos los goles que no va a hacer en la final. Perfecto. Subsecretario, en cuanto a la educación, los establecimientos educacionales, las escuelas, ¿se
está invirtiendo también en ese aspecto para poder crear mayor infraestructura a los estudiantes? Probablemente, si tú te fijas, en los años en los últimos 20 años en particular, hubo mucha inversión en materia de infraestructura. Hubo un programa especial de infraestructura durante los gobiernos, particularmente de los 3 gobiernos iniciales de la concertación, los gobiernos del presidente Elwin, Frey y Lago Escobar. De modo que gran parte de ese esfuerzo infraestructural está. Después, cuando se empezó a hablar de la jornada escolar completa, eso implicó hacer todavía un esfuerzo más importante, incluso en los particulares subvencionados y demás. De modo de que hoy día el debate sobre reforma educacional, los temas de infraestructura, no es que estén superados, pero están bastante más abordados. Yo simplemente quiero decirte que hoy día tenemos todavía muchas cuestiones pendientes en materia de calidad educativa que tienen que ver con la no selección, la posibilidad de que el lucro no intervenga de modo tan decisivo en los proyectos educativos y otros mecanismos de acceso y gratuidad que es el centro de la reforma educacional. Pero la infraestructura no le va a la saga respecto de estos mecanismos y no creo que hoy día la infraestructura sea, en el caso de la educación, un obstáculo para que se lleve a cabo la reforma educacional en la que tenemos tantas ilegítimas esperanzas. Por otra parte, en cuanto a la Agenda de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión Chile 2030, ¿cómo funciona esto y qué beneficios nos trae a las regiones? Primero expliquemos el nombre. La idea es que el año 2030 nosotros tengamos un ingreso per cápita de $30.000. Significa de que podemos plantearnos nosotros tener una infraestructura como la infraestructura que hoy día tiene España. Naturalmente, al 2030 estar en la circunstancia en que España está hoy día. Esta agenda implica un conjunto de proyectos muy importantes, que muchos de ellos son propiamente públicos, de inversión pública directa. Un ejemplo muy importante de ello es todo lo que estamos haciendo en las zonas extremas. La región de Arica y Parinacota, la región de Magallanes, la región de Aysén, buena parte de la provincia de Palena y comuna de Cochamó en la región de los lagos conforman un programa de infraestructura particularmente vital e importante en estas áreas y estas zonas, en lo que se refiere a su integración fronteriza, pero también en el eje transversal del país. Por ejemplo, avanzar desde Coyhaique hacia Cochrane, o sea, irse de Coyhaique hacia el sur con pavimento, es parte de estos desafíos. Generar también una red vial en Magallanes, que puede ser una red vial más completa, es parte de estos desafíos. Son obras no solo camineras, son obras también en programas de infraestructura de riego, infraestructura de agua, infraestructura en general de carácter institucional, productiva, etcétera. De modo de que la Agenda 2030 tiene esos y tiene la contraparte de las concesiones privadas. Cómo nosotros somos capaces de enfrentar proyectos en los cuales los privados puedan arriesgar, hacer grandes inversiones, como el caso, por ejemplo, de la ruta metropolitana en Puerto Montt, que es una ruta concesionada que va a vincular el aeropuerto del Tepual con Puerto Montt, la Presidenta Ibáñez, y de ahí hasta Alerce, hasta Puerto Varas, pasando por Alerce, y ese tipo de camino es un camino que va a tener como contraparte un tipo de peaje, en el cual, insisto, el peaje sea recuperable por el tiempo, el ahorro de combustible y la seguridad vial que implica trabajar o transitar en una vía de alto estándar. Y ya para finalizar, subsecretario, ¿cuáles son, bien cortitos, los principales desafíos que tiene la cartera en cuanto a las regiones para los próximos años? Bueno, tenemos el desafío de los 15.000 kilómetros de caminos básicos, tenemos el desafío de tener tiki-taka, digo yo, los sistemas de agua potable rural, los 1.500 en el año 2016, poder expandir en los años siguientes nuestro sistema de agua potable para que no haya ninguna familia chilena que no tenga acceso a un agua potable de calidad. Tenemos el desafío de tener inversiones costeras en las caletas de pescadores, en todos nuestros bordes costeros, etcétera, que estén a la altura, también bordes del lago y demás. Hemos hecho cosas muy importantes, la playa de Villarrica es muy importante, tenemos un conjunto de 7 proyectos, una intervención muy maciza en el lago Yanquihue, el lago más de mayor significación a nivel nacional, y en fin, también esperamos activar el sistema de concesiones para que el país pueda tener un nivel de inversión en infraestructura que esté acorde con un país que camina decididamente hacia un desarrollo mayor. Y hay que entender que el desarrollo mayor lo vamos a conseguir si ese desarrollo es socialmente equilibrado,
con inclusión y también territorialmente equilibrado. Por lo tanto, nuestra preocupación no son solo las grandes ciudades, nuestra preocupación es la inversión en infraestructura en el Chile profundo, rural, que merece también que se resuelva la enorme deuda que tenemos para con esas ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país. Muchas gracias, subsecretario, por esta entrevista. Muy bien, Nuria, que le vaya muy bien a todos ustedes. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos en otra entrevista aquí en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias.